Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Qué maravilloso cuando podemos adorar y reconocer el nombre del Señor, así como lo acabamos de hacer a través de esta preciosa adoración, donde se reconoce a ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y es que en el nombre de Jesús está nuestra autoridad. Cada vez que nosotros oramos, iniciamos y en medio de la oración reconocemos el nombre de Jesús y terminamos la oración en el nombre de Jesús.
declarando que esa oración tiene la autoridad de ese nombre. Y es más, el Señor Jesucristo aconsejó que todo lo que pidiéramos al Padre, lo pidiéramos en su nombre, dando así que en ese nombre está toda autoridad. Y es que esa autoridad se la ha dado en el cielo y en la tierra al Señor Jesucristo. Y se ha dado un nombre que es sobre todo nombre. En la Biblia encontramos títulos acerca del Señor Jesucristo. Y los estudiosos dicen que hay más de 100 títulos o nombres referente al Hijo de Dios, referente al Señor Jesucristo. Y yo encontré esta lista, yo quiero leerte algunos de esos nombres del Señor Jesucristo. Mira, te voy a leer los primeros. Dice intercesor, el todopoderoso, el alfa, el omega, el amén, el autor de la vida, iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el autor de la salvación, el principio y el fin, el pan de vida, la piedra angular, el Cristo, el Salvador. Y la lista continúa. Y es que todos estos títulos están contenidos en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Y mira la gran importancia de la autoridad de ese nombre, que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es un tema permanente para la iglesia, ya que es el nombre que se nos ha sido dado para todo lo necesario en la expansión del reino de Dios y para nuestra vida cristiana. Y es que para el pueblo judío, el nombre, cuando se le colocaba a alguien, tenía mucha importancia. Mira, la llegada de un bebé a la familia es un acontecimiento bien importante para la familia. Pero también el colocarle el nombre a ese nuevo bebé, a ese bebé, es algo también muy importante en ese evento. Para los hebreos, el colocar el nombre era algo más importante y que iba hasta más allá, aún del nacimiento de ese bebé. Y es que con el nombre, ¿sabes que se determinaban muchas cosas en esa persona que acaba de nacer? El nombre representaba su identidad. El nombre también representaba lo que iba a ser. Y muchas veces ese nombre era colocado por situaciones y circunstancias que estaba viviendo la familia o que estaba viviendo el pueblo o la nación en ese momento. La tradición judía sugiere que el idioma hebreo es la lengua escogida por Dios para transmitir el mensaje a la humanidad, el mensaje de salvación. Y por esta razón los nombres bíblicos tenían un gran significado en el pueblo israelita. Y ese significado de cada nombre hebreo es muy importante porque puede definir la identidad de esa persona, además de estructurar su vida e influenciar en su destino. Muchos de los hombres de Dios, su nombre fue colocado por situaciones o circunstancias que se estaban viviendo, y otros fueron colocados para determinar pautas importantes en esa época o en esa persona. Quiero darte dos ejemplos del Antiguo Testamento. El primer ejemplo lo encontramos en la esposa de Finés, que le colocó su nombre a su primer hijo. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19 al 22. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz, cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto.
entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni le prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. En medio de una serie de eventos, circunstancias y situaciones bien difíciles y trágicas para el pueblo de Israel, esta mujer colocó a su hijo Icabod. Icabod, que significa sin gloria. En un tiempo donde la voz de Dios no se escuchaba, donde la presencia de Dios no se manifestaba, donde los líderes espirituales eran corruptos, donde los líderes espirituales estaban haciendo las cosas mal y la presencia de Dios no se sentía por ninguna parte. En un tiempo donde el pueblo, ejército de Dios salió a la guerra y el arca fue raptada y hubo muchos muertos, donde Fines el sacerdote, el hijo del sumo sacerdote, había muerto y el mismo sumo sacerdote también había muerto. Esta mujer, al recibir esas grandes noticias trágicas, impactó su vida y lo único que se le ocurrió fue marcar a su hijo con los acontecimientos que habían pasado y le puso Icabod, que significa sin gloria. La gloria de Dios no se movía en el pueblo de Israel. Pero esto me lleva también a un acontecimiento maravilloso en esa misma época con respecto a una mujer estéril que no podía tener hijos y que le clamaba a Dios en un tiempo donde Dios no hablaba. Le clamaba a Dios por un hijo. Esta mujer se llamaba Ana. Clamaba y no dejaba de clamar. Pero Dios le habló y le dio un hijo. Y ella le puso a este niño Samuel, que significa Dios ha escuchado. Dios ha atendido la voz. Y qué maravilloso, ¿sabes qué? Porque Samuel, la vida de Samuel, marcó el inicio de un avivamiento que se necesitaba en el pueblo de Israel. Ese nombre Samuel determinó muchas cosas importantes, no solo en la vida de Samuel, sino en lo que iba a ocurrir en ese pueblo, en el pueblo de Israel. Yo quiero que leamos primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y 4. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? En un tiempo, óyelo bien, donde la voz de Dios no se escuchaba, el mensaje era escaso, las visiones de parte de Dios no existían, no era algo común. Dice que Dios decidió a través de Samuel, ¿sabes qué? Terminar su silencio y enviar el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad, el mensaje de restauración a través de este hombre. Para finalizar esta parte bien importante del trasfondo de los nombres, a través de estos dos ejemplos, yo quiero dirigirme ahora al nombre de Jesús. Vámonos rápidamente a Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. En este texto el ángel le dijo a José que le pusiera el nombre de Jesús, el nombre cuyo significado es Salvador. Y en hebreo es el mismo de Josué. Todos conocemos y hemos leído acerca de Josué. Pues Josué, ese nombre significa Salvador. Y cuando nosotros vemos al Josué del Antiguo Testamento, vemos que fue un hombre de guerra. Vemos que fue un hombre de conquista. Y vemos que este hombre, ¿sabe que tenía ese nombre bien importante? Y él salvó a través de la guerra al pueblo de Israel. Él trajo salvación en cierto sentido, pero de una manera física. Pero Josué, óyelo bien, Josué nunca pudo salvar a la humanidad de los pecados. Aunque su nombre significaba salvación e hizo proezas para salvar al pueblo de Israel, él nunca pudo traer salvación, nunca pudo traer vida eterna al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros vamos a Jesús, que es el mismo equivalente de Josué, vemos que solamente en Jesús encontramos salvación. Y Jesús, que significa Salvador, igual que Josué, solamente en Jesús podemos hallar salvación, podemos hallar vida eterna. Por eso el nombre de Jesús está por encima del nombre de Josué o de cualquier otro nombre. Jehová salva significa Josué. Y Jesús significa salvación, salvador. Y hoy podemos decir que en el nombre de Jesús nosotros tenemos salvación, nosotros tenemos vida eterna. Por eso el nombre de Jesús es sobre todo nombre. En ningún otro nombre nosotros podemos tener salvación, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y a Él se ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nadie en la tierra puede ser salvo sin el nombre del Señor Jesucristo, y nadie puede ser útil en las manos de Dios sin reconocer el nombre del Señor. Tenemos que conocer qué significa el nombre del Señor Jesús en nuestra vida. Es una lástima, iglesia, que el nombre del Señor no sea tan reconocido hoy en día. Es una lástima que el nombre del Señor Jesucristo haya sido hoy en día un nombre muy común en las conversaciones de los hombres. Pero notemos algunas cosas bien importantes. El nombre de Jesús trae salvación. ¿Saben que en el Islam no hay un Salvador? En el budismo no hay un Salvador. En el hinduismo no hay un Salvador. En ninguna de las religiones de los hombres de este mundo hay un Salvador. Pero en el nombre de Jesús nosotros encontramos salvación. Ahora, es bien claro que solamente Jesucristo es el Hijo de Dios. El Dios eterno puede salvar a la gente de sus pecados. Es ese Dios eterno que es nuestro Señor. Ahora, ese nombre que es sobre todo nombre, mientras Jesucristo estuvo en la tierra, Él no tenía ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús simboliza salvación. Pero mientras estuvo con sus discípulos, ese nombre no estaba sobre todo nombre. Después, cuando Jesucristo murió y resucitó, venció a la muerte, fue levantado con la gloria del Padre, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando Él estuvo en la tierra, se llamaba Jesús. Por obedecer hasta la muerte a su Padre en la cruz, Dios le exaltó
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el Señor Jesús habló en el Evangelio de Juan que su nombre iba a tener un gran cambio, que su nombre iba a experimentar un gran cambio. Y ese cambio se refería a que ese nombre iba a ser colocado sobre todo nombre. Y ese cambio ocurrió cuando Jesucristo murió y resucitó por ser obediente al Padre. Su nombre es exaltado. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículos 24 y 26. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pero dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Dice, en aquel día pediremos en su nombre. Cuando el Señor dijo esto, Él todavía no había recibido ese nombre que es sobre todo nombre. Solo hasta aquel día Él tuvo un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿qué representa ese nombre sobre todo nombre? Ese nombre sobre todo nombre representa autoridad y poder. ¿Por qué denota ese nombre, autoridad y poder? Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es autoridad. Toda rodilla debe doblarse ante el nombre de Jesús, y todos tienen que llamar a Jesús Señor. Así que el nombre de Jesús indica que Dios le dio la potestad y el poder que lo trasciende todo. Los gobernantes judíos sabían esto. Los gobernantes judíos entendían esto. En estos días donde estamos estudiando el libro de los Hechos, encontramos un pasaje donde Pedro y Juan fueron arrestados. Todos sabemos de que ellos hicieron un milagro maravilloso en el nombre de Jesús. Cuando le dijeron a ese cojo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te damos lo que tenemos. Levántate y anda. Y en el nombre de Jesús ese hombre se levantó. En el nombre de Jesús, óyelo bien, este hombre recibió sanidad. Esto ocasionó una serie de situaciones que hicieron de que Pedro y Juan fueran arrestados. Pero en medio de ese juicio que habían hecho sobre los discípulos de Jesús, estos hombres reconocieron el nombre de Jesús, reconocieron la autoridad de Jesús. Consciente o inconscientemente lo hicieron. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 7. Hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron, ¿con qué poder o en el nombre de quién han hecho esto? En otras palabras, estos líderes que tenían un poder político, religioso, social, económico en la época, estaban reconociendo que en el nombre de alguien había autoridad y que en esa autoridad se había sanado a un cojo que por 40 años no caminaba bien. Estos líderes estaban reconociendo la autoridad de un nombre. ¿Y sabes cuál era ese nombre? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Por eso ellos reconocieron esa autoridad. Y en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de alguien ocurrió esto. Y ellos preguntaron, ¿en el nombre de quién? Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 6. Y veamos en el nombre de quién fue sanado ese hombre. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. La autoridad del nombre de Jesús cambió la condición de un cojo.
Un hombre que era llevado todos los días a la puerta del templo a que extendiera su mano para recibir una limosna, para que las demás personas tuviesen compasión ante su condición y le arrojaran una moneda para poder vivir o sobrevivir. Su condición lo tenía allí, postrado. Él estaba arraigado a su condición. Pero cuando Pedro se acercó a este hombre y le dijo, no tengo plata ni oro. Y muchas veces nosotros estamos confiados de que el dinero es el que nos va a dar una mejor condición de vida. Hoy quiero decirte, no es el dinero el que te va a dar una mejor condición de vida. Es el nombre de Jesús que va a cambiar tu condición y te va a colocar en una mejor. Muchas veces nosotros estamos arraigados a una condición de vida donde lo único que nos están dando son limosnas. Pero aquí se acercó Pedro y Juan y le dijeron, no tengo plata ni oro. Le dijeron, ¿sabes qué? El dinero, las riquezas no van a cambiar tu condición. Lo que yo tengo va a hacer que tu condición sea diferente. Y él le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, óyelo bien, este hombre recibió sanidad y su condición cambió. Ahora, después de haber recibido esa sanidad y su condición había cambiado, ya no él dependía de limosnas, sino que fue levantado para que su condición recibiera más honra. Ahora él decidió seguir a Jesucristo y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabar ese nombre que es sobre todo nombre, que le dio una nueva condición. Hoy te quiero decir en el nombre del Señor Jesucristo, tu mejor condición está en el Señor. Está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estás arraigado a cualquier condición en tu vida, donde solamente estás recibiendo limosnas, donde tú piensas de que el oro o el dinero va a hacer de ti una vida mejor, quiero decirte que Dios tiene algo mejor que eso y puede cambiar tu condición de limosna. Amén. En el nombre del Señor, nuestra condición cambia. En el nombre de Jesús. ¿Podemos ver esto? ¿Podemos ver esto? ¿De qué se trata en el nombre de Jesucristo? ¡Qué maravilloso! Yo te invito que en esta mañana tú puedas reconocerlo a Él y puedas decirle, Señor, tu nombre es sobre todo nombre. Y en mi vida de oración quiero tener siempre pendiente tu nombre. Quiero tener siempre pendiente lo que representa el nombre de Jesús. Yo te invito a que cierres tus ojos. Señor Jesucristo, hoy reconozco que tu nombre es sobre todo nombre. Y hoy rindo mi vida a ti. Hoy rindo mi corazón delante de ti y me postro, Dios, y exalto tu nombre que es sobre todo nombre. Ayúdame, Dios, a permanecer en ti, a permanecer en ese nombre. Ayúdame, Señor, a caminar en ese nombre, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y eres la vida. Y en ti quiero estar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.